Bienvenido superviviente a otro video más de The Walking Dead All Stars. En este video vamos a hacer la tier list del mes de diciembre, pero sé que aquí en la descripción te los enlaces para apoyarme. No se olviden de dejar su like, su comentario y suscripción, eso ayudaría bastante. Y ahora sí vamos a ir con el video. Y se me olvidaba, en este video va a haber hasta 5 códigos personales de hasta 1000 de oro. Lo único que tienes que hacer es dejarle like, suscribirte y dejar la palabra sobreviviente en los comentarios. A los ganadores lo voy a contactar personalmente en los comentarios dándole el link de Discord y le voy a pedir las pruebas correspondientes para poder darle el código. No se olviden dejar su like, su comentario, apoyarme si quieren más de estos códigos exclusivos personales. Y ahora sí, vamos a ir con el video. Como un breve recordatorio, aquí estoy poniendo pues para lo que para mí significa las tiers. En este caso la tier D significa para mí personajes mediocres, personajes que hacen su función a medias, necesitan un bufeo. Luego tenemos los personajes de tier C. Estos personajes son decentes, existen mejores personajes que hagan su labor. Luego tenemos el tier B, que son personajes buenos, que hacen bien su rol, pero podrían hacer mucho más. Luego tenemos el personaje de tier A, que son personajes que vas a recurrentemente usar o vas a intercambiar, o que tienen una utilidad que pues todavía no han descubierto totalmente. Y por último los personajes tier S, que son personajes que sí o sí te recomiendo tener en tu equipo, que en algún momento lo vas a utilizar, o que te viene muy bien cambiar a ciertos personajes por los personajes de tier S. Yo ya armé la tier list, pero bueno, vamos a ir con la tier D, personajes mediocres. Empezamos con Alpha. A ver, este personaje es defensivo. Veo que también tiene utilidad con su carga al lanzar caminantes que pueden distraer al enemigo, sí. Pero no hace mucho daño. Realmente es un muro de carne, más allá de quitarle la defensa al enemigo. Y pocas veces se presentan pues tanques en la posición del enemigo. Así que pues para mí Alpha queda totalmente descartada, teniendo mejores opciones como Beta. También tenemos a Rick Grimes. Bueno, no, a Rick normal, Rick líder. Este personaje es bastante suicida, tiene alto daño, tiene también un poco de utilidad con respecto a sus compañeros de Alexandria, si bien no me equivoco. Pero sin embargo se muere bastante rápido, así que no te va a durar mucho en la batalla. Luego tenemos a George, que es muy buena aplicando control de masas, pero solamente es un fastidio, solamente llega a inmovilizar a uno o dos personajes de tu equipo y además no evita el uso de cargas. Así que cuando usen una carga de manera global, como por ejemplo Químico o por ejemplo Sherry, pues simplemente George va a dejar de ser útil. Y luego tenemos al gobernador. Gobernador es un personaje nuevamente suicida, se quita vitalidad y para que sea algo valioso tiene que estar bastante tiempo en el campo de batalla y eso usualmente no sucede. Y por último tenemos a Princesa, que Princesa tiene buen daño, pero le faltaría más realmente, le faltaría mucho más daño a la princesa, aporta poca utilidad y realmente hay opciones que meten más daño y que no necesitan pues estar frente a un enemigo bastante tiempo como para matarlo. Luego tenemos el tier C, en este caso tenemos a Rick Grimes, que es un personaje que mete bastante daño sin necesidad de usar la carga, también tiene bastante apoyo, bastante utilidad, sin embargo no suele durar mucho. Tiene baja vitalidad, tiene alto daño, sirve bastante para PvP, pero realmente yo no lo veo usando mucho más que en modos de frontera, por ejemplo. Luego tenemos a Chloe, que nuevamente tiene bastante utilidad, pero tiene poco daño, tiene poca vitalidad y usualmente lo vas a ver en etapas de defensa de alineación de bystander. Igualmente Morgan tiene bastante vitalidad, poco daño, bastante control de masas, eso sí, lo vas a usar bastante en defensa, en la alineación de Ali, pero fuera de eso pues no lo veo mucho. Gunther, creo que hasta en Predator, hasta en la alineación de Predator no es muy bueno. Eso sí, la única ventaja que tiene es que sus torretas pues parecen... Sus torretas son como un personaje más dentro del campo de batalla, por lo que el enemigo puede concentrarse en destruirlas, mientras que Gunther fabrica más. Suele ser algo molestoso, pero realmente hay otros personajes que cumplen mejor esta función, como por ejemplo Jin. Y por último tenemos a Gideon, que es un luchador cuerpo a cuerpo, que puede cambiar un poco a distancia con su carga. Pero realmente yo lo he bajado de tier con respecto al anterior video, porque al usarlo se me hizo bastante flojo y se me hizo que necesitaba bastante tiempo dentro del campo de batalla como para que pueda hacer algo. Seguimos con el tier B y a ver, vamos a dar explicaciones rápidas. Primero tenemos a Axel, que lo bajé del tier A al tier B. ¿Por qué? Porque realmente ahora que han aparecido, pues ahora que he visto mejores tanques, ahora que he visto mejores builds en los tanques, pues se me hizo un poco flojo Axel. Sin embargo sigue siendo buen tanque, tiene buena recuperación. Si lo acompañamos con una Sofía, pues parece que va a ser inmortal. Igualmente Andrew, con el equipamiento del chaleco antibalas de Asil, creo, gana bastante escudo y también puede ser bastante molestoso. Lo he llegado a usar bastantes veces
en el modo de etapas y sigue siendo bueno. También en el modo PvP he visto bastantes Andrews que pueden cambiar el destino de la partida, así que es un buen personaje. Luego tenemos a Iva, que también es buen tanque, carece de daño, pero es bastante molesta con sus seguidores, suele tanquear demasiado y para colmo parece inmortal, aunque bueno, al poco tiempo se le acaba eso, pero sigue siendo buen personaje. Luego tenemos a Laura, si bien no me equivoco. Bueno, este personaje también puede ser bastante molesto, puede intercambiar posiciones con el enemigo y enfocarse en matar a uno solo. Igualmente Rania tiene la misma función, intercambia posiciones, lo desplaza, pero puede ser peligroso también porque Rania es bastante un glass cannon, hace bastante daño, pero tiene poca vitalidad. Aún así, su habilidad de ser inmortal mientras pega al enemigo está muy bien. Rosita, yo veo que la han sobrevalorado demasiado. Rosita, yo no la veo muy buen personaje. Esquiva bastante, puede meter harto daño, sí, pero cuando le aciertan un golpe, o por ejemplo cuando hay una magna en el equipo contrario que da precisión a los compañeros, pues Rosita no acaba de ser muy útil. Scott, yo he visto que lo han dejado en el tier C o en el tier D. La verdad es que Scott es muy buen personaje, sobre todo para la etapa de defensa alineación. Ese miedo que mete él con su habilidad es bastante molestoso. Son 6 segundos en los que pues tu personaje no pueden atacar. Así que yo recomendaría a Scott sobre todo ponerlos en equipo de defensa alineación, donde él destaca más. Tenemos a Pierce, que es buen tanque, pero realmente es un sustituto bastante flojo. Reduce la velocidad, sí, aumenta la vitalidad siempre y cuando pueda morder la carne que él tiene. Pero fuera de ahí no lo veo más allá de reducir la vitalidad. Eso sí, su carga es bastante molesta. Puede mantener al enemigo como por 8 segundos fuera de combate, si es que aplica muy bien el CC que tiene. Luego tenemos a Taylor, ya me está olvidando su nombre. Taylor creo que sí era. Pero bueno, tiene bastante robo de vida, su carga es bastante potente, bastante daño, pero sus habilidades carecen de daño. Es por eso que lo estoy poniendo en el tier B, porque le faltaría un poco más de daño a sus habilidades. Luego tenemos a Dwight, que también es también da buen daño. Pero lamentablemente Dwight se queda corto con respecto al daño por segundo. Para esas opciones tienes a Sherry o tienes a Andrea. Dante, que es un personaje bastante básico, tiene de todo tipo, puede ser defensivo como ofensivo, pero eso sí, lo he visto bastante también en modos de juego con respecto a Guerra Total, en donde destaca bastante en uno de sus equipos, creo que era contra la fase de caminantes, pero bueno, es un personaje decente, que está muy bien. Luego tenemos a Gabriel, que también lo he bajado de tier, porque, a ver, considerándolo muy bien, Gabriel no lo veo, no, o sea, no lo usan tanto. Sigue siendo un buen personaje, también tiene la capacidad de acumular daño, pero eso sí, también lo he visto que lo han puesto en el tier C, en el tier D, no me parece, realmente me parece que es muy buen personaje balanceado, pero que tampoco no está tan roto. Luego tenemos a Henry de los nuevos personajes. A ver, Henry yo tentaba a que sea tan o igual mejor que Glenn o Sofía, pero lamentablemente no fue así. Aún así destaca en modos como por ejemplo Guerra Total, sobre todo en la fase de caminantes, o por ejemplo cuando nos enfrentamos contra hordas de enemigos en récord de supervivencia. Henry bastante útil. Luego tenemos a Yumiko, que a ver, con ella es un caso especial. Yumiko tiene buen daño, tiene buena movilidad, pero sus habilidades no son lo suficientemente fuertes, siendo que le falta algún efecto extra como para que Yumiko pueda pues ser más útil al equipo. Aún así su carga también es bastante diferente, no sé cómo decirlo. Tiene que ser bastante precisa su carga, pues hace un ataque en cono y no siempre los personajes están en la posición en las que Yumiko va a tirar las flechas. Sigue siendo un buen personaje, hace buen daño, lo vas a usar en defensa de bystander sin duda. Luego tenemos al tier A, y a ver, aquí tenemos personajes nuevos. En este caso Inventor Eugene es el que comienza este tier. Es muy bueno, casi llega al tier S si no fuera porque necesita bastante tiempo, bueno, necesita algo de tiempo dentro del combate. Así que yo lo veo más factibles en modos de contra la computadora, en modos como por ejemplo etapas. En cambio en modo PvP no lo veo tan factible, pero bueno, es buen personaje, es overser, así que puede caber en cualquier equipo sin ningún problema. Luego tenemos a R también, que es muy buen tanque, muy buen control de masas, puede aguantar bastante. Lo único malo es el salto que él tiene, que eso no se puede controlar. Shay también es muy buen tanque, pero conforme pasa el tiempo en el combate decae un poco. Aún así los escudos que aplica todo el equipo son muy buenos, pero también le falta daño. Tiene bastante utilidad, es muy bueno para el equipo. Igualmente Carl Grimes, yo a él lo he subido creo que desde el tier C al tier A, porque desde el último video me dijeron que es muy bueno y la verdad es que sí era muy bueno, lo he probado. La habilidad de silenciar está muy rota, literalmente el enemigo no tira habilidades ni tira ataques básicos, además de que su bomba relojería hace un buen de daño y él va acumulando vitalidad conforme los segundos.
Luego tenemos a Annie, creo que la había puesto en el tier S, la bajé al tier A porque la verdad que está muy bien el personaje, pero siento que le falta algo. Igualmente es muy buen personaje, hace muy buen daño, la puedes usar en casi todos los modos de juego. Luego tenemos a Emily, que la he probado pocas veces, pero que me parece muy buena. La capacidad de hacer daño a todos los enemigos al mismo tiempo. Me parece una habilidad rota, pero lamentablemente a ella le falta un poco más de daño. Le falta también un poco más de vitalidad, pero está muy bien como personaje. Está mucho mejor que los personajes de aquí abajo. Luego tenemos a Shiva de Ezequiel, que lo vas a ver en casi todos los equipos de Guerra Total. También lo vas a ver dentro de la guerra de comunidad, creo que se llama así, pero bueno, es un personaje bastante flexible, enfocado en dar bonus, bastante soporte y daño decente, así que está muy bien. Luego tenemos a Jesús, que también hace muy buen daño. La vitalidad, eso sí faltaría compensarlo, digo, la vitalidad faltaría compensarlo un poco, pero está muy bien. Luego tenemos a Denise, que estaba a punto de bajar al tier B, pero la verdad es que es la única curadora que cura en grupo, además que también es la única curadora que da energía al mismo tiempo con su habilidad pasiva. Luego tenemos a Sebastián, que tiene su habilidad de sacar al enemigo, que está muy bien. También cura, tiene bastantes funciones y sobre todo su carga no está enfocada en hacer daño, sino en dar utilidad y aumentar el daño que producen los compañeros. Luego tenemos a Sofía, que por mí yo lo hubiera puesto en el tier S, pero cuando se queda sola, literalmente es carne de cañón, o sea, se la comen. Pero bueno, es muy buena dando buffos, sobre todo si la acompañas con una Sherry, una Andrea, una Kate, hasta un Abraham. En cualquier caso, siempre y cuando tenga alguien que pegue y ella lo cure, se vuelve un dúo imparable. Y por último tenemos a Brody, que este personaje lo he visto en PvP, lo he visto en Mundo, lo he visto en casi todos los tipos de juegos y está muy bien. El único modo de juego que no lo he visto es en Guerra Total, en donde no destaca en nada, pero por lo demás pues es un personaje bastante balanceado. Y ya para terminar pues tenemos el tier S, como están viendo por aquí, personajes clásicos como Abraham, que es un personaje bastante roto, lo mejorcito del juego, su daño y su posibilidad de ignorar la defensa del enemigo, así como los aturdimientos que él hace y el control de masas están muy bien. Es un personaje muy completo. Si no lo tienes, pues obviamente búscalo, porque es un personaje que te va a salvar la vida. También Kate, que combina muy bien con Abraham, tiene bastante velocidad, apoyo el equipo, es un muy buen personaje. Magna también, que aumenta, que está más enfocada en darle beneficios a los compañeros que ella misma, pero sus ataques básicos reducen la defensa del enemigo. Está muy bien, sigue siendo muy buen soporte. Andrea es un daño por segundo inigualable, hace bastante daño. Y si la acompañas con una Sofía, pues se vuelve simplemente el enemigo. No aguanta más de un minuto dentro del campo de batalla. Igualmente Químico, lo veo también en Guerra Total, bastante. Es un personaje es mi personaje favorito, por así decirlo. Se cura, tanquea, hace de todo, simplemente es muy bueno. Glenn, que es uno de los mejores soportes que hay en el juego. Como él también hace daño, reduce la energía de los enemigos, aumenta la energía de los compañeros, cosa que hace que tiren más rápido las cargas. Michonne es un personaje bastante flexible, es inmortal prácticamente, además de que pues te puede salvar de algún apuro en el caso de que algún enemigo te quiera matar a un personaje importante y que tenga baja vitalidad, como por ejemplo Abraham o como por ejemplo Kate. Luego tenemos a Negan, que evita las cargas de los enemigos, también aumenta la energía de los compañeros. Es como un Glenn, pero basado en... Es como un Glenn, pero buscando ser más ofensivo. Además, también puede movilizar a un enemigo fuera del campo fuera del campo de su posición, fuera de su posición, hacia la posición de algún compañero, pues que pueda matarlo más rápido. Luego tenemos a Tyrese, que es muy buen tanque. Creo que él lo subí del tier A al tier S, pero porque es muy bueno. Literalmente su habilidad de inmortalidad y el robo de vida que tiene lo hace un personaje bastante duradero dentro del campo de batalla. Luego tenemos a Lei, que a él sí lo subí del tier A al S, porque la verdad es un muy buen counter de personajes como Jesús, que usualmente suelen ser un problema en modo de etapas. Además de que la capacidad de que da ataque a los compañeros es muy buena. Eugene, que simplemente con sus señuelos, con su daño que tiene en la carga y sobre todo con el botiquín, que parece que no hace mucho, pero en realidad sí cura mucho, pues hace que este personaje sea bastante preferido. Sin duda es uno de mis personajes que me salvan la vida dentro del juego, en casi todos los modos de juego. Beta, que es un personaje también bastante infravalorado, pero lo que no saben es que devuelve bastante bien el daño. También su capacidad de ser inmortal por unos segundos hace que pueda volver a la batalla y seguir tanqueando. Es un tanque muy excelente, casi siempre en la posición de los Predator. Vas a acompañar a Sherry con Beta. También a Sherry lo hemos visto, también es igual que Andrea en daño por segundo, pero ella está enfocada en rematar al enemigo más débil o rematar a los enemigos con que tengan la vitalidad más baja.
Eso es un buen punto a favor. Además, su equipo personal ayuda bastante a ello. Mercer, que también es un personaje bastante infravalorado, tiene bastante buen robo de vida, tiene la capacidad de hacer escudos, resistencia a controles de masa cada cierto tiempo, está muy bien. Y por último, la nueva personaje, bueno, una de las últimas nuevas personajes que ha aparecido, Belle. Sin duda me parece una personaje bastante rota, combina muy bien con Glenn, sobre todo con personajes que le pueden dar energía, porque ella se basa en eso, resta energía, a ella le aumenta la energía, aumenta sus habilidades, tanto en horizontal como en vertical, y moviliza a los enemigos. Y bueno, así quedaría toda la tier list. Déjenme acá abajo en los comentarios cómo quedaría ustedes su tier list. Ya saben que aquí en la descripción tienen el enlace de la tier list por si gustan hacerla, por si gustan mandármela. Oye, Corrin, esto no me parece, o me parece que, por ejemplo, Henry debería estar más arriba, Sofía debería estar en tier S. Ustedes déjenme acá abajo en los comentarios. También no se olviden de comentar la palabra sobreviviente, eso les va a asegurar entrar a este sorteo de los 5 códigos que quiero que sean exclusivamente para mis suscriptores. Y bueno, nos veremos dentro de otro video. Se despide su tío Mancorrin.